Gratis para todos. Nueva espacio social y loot y look especial. O sea, mirada especial. Si estás sin ello en otra pestaña, te va a ti cuenta, sí. And obviously there's some stuff we're going to be looking at today that's kind of like full circle. Yeah. You know, the Space Tiger logo and the light there from the early days of Destiny. And I've been fortunate to, you know, I was able to place the Kavastov way back. Que este logo es de los primeros días de la creación de Destiny. The foundations are stronger than heroes is a big team effort, but there's a few things that I'm really having had a chance working proud to. 9 de abril empieza Into the Light, sí, 9 de abril. Drop pods and homecoming. Que te dieron el verde, Julio, es grande. So follow him on Twitter, let him know how you thought about that, right? And then over the past few years, I've been working on seasons and things like the 30th and Into the Light as a creative lead. Awesome. Very cool. Thank you very much for your hard work. As someone who's played a lot of it, excited to go ahead and dive in more with even more of it today. And of course, also we're joined by Chris Proctor, Senior Design Lead here at Bungie. Chris, for the fine folks at home who may not have heard you on a podcast or know anything about you, can you tell us a little bit about yourself and what you do here at Bungie? Yeah, Andy, thanks. Yeah, I joined Bungie 4.5 years ago as weapons feature lead for Destiny 2. Chris Proctor. A bunch of Destiny releases. This will be my 17th with Into the Light. Is that all? Yeah. Going through like a bunch of greatest hits. Que se unió hace como 4 o 5 años al equipo. Es el diseñador, no, jefe, ¿no? Sí. Diseñador jefe. Diseño de sistemas, la chica. Obviously, the third verse, same as the second and the first. For the folks at home who may not know you or know anything about your work, can you tell us a little bit about yourself and what you do here at Bungie? ¿Qué hace en Bungie? First, yes, I'm a systems designer at Bungie. I've been here for about 2.5 years. Diseñadora de sistemas. I work on a lot of fun stuff like quests and pursuits and progressions. A lot of que ella trabaja haciendo aventuras, misiones, todas esas cosas. Yes. Very exciting. Well, obviously you've had a big hand into the light as well today. Ayrton ya la perdió. La medalla. But you know, before we go ahead and dive on, is there anything you guys are excited about today in particular, or should we just go ahead? Antes de empezar, que si quieren hablar de algo específico. Show it is. O lo mostramos, pues venga. Lo muestran. Nueva zona social. ¿Cuál será? Será el castillo de Shax, ¿te imaginas? Estaría guapo, en verdad. ¿Se escucha muy alto el directo? ¿O lo bajo? ¿Está bien? ¿Ahora? ¿Mejor? Where is this? Where are we gonna, like, where's this place been? Why are we checking it out now? So Shax is carved out just a little bit of the backstage of the tower. You're gonna see muy bajo. ¿Lo subo? Nods here to Destiny history. ¡Ojo! Now on screen. Estamos en el hangar. Screen here we got Sweepybot. ¿No? Ah, no, no estamos en el hangar. Actually, the ¿O puede? to the Hall of Champions. ¡Ojo! This is where they keep it all the time. Yeah, this is what, you know, there's an off season for. Aquí está todas las cosas de los eventos. Ojo. Ojo el arma, mira, tiene el simbolillo del lince. Ojo. La reclusa, sí. Nueva zona social, por aquí habrá algo escondido. Estaba Eva Levante ahí escondida, tomando notas. Lleva la Stasi, la chica es cazadora de las nuestras. Y encima de las Stasis. ¿Para qué son? Ojo. Shax. Que Shax es la que... Ojo. Atún de Recluse. Shax ha diseñado esto para nosotros. Muchos cofres, ¿eh? Sí, lleno de cofres. Sí, como si fuese el 30 aniversario. Al completar las oleadas, conseguirás estas recompensas para abrir los cofres y podrás
puedes gastarlo aquí. Aquí podrás conseguir armaduras. ¡Ojo! Esta está chula la armadura, ¿eh? El casco me gusta. Inspirado en el año 1 de Destiny 2. Sí, ahí está. La imagen típica de Destiny 2. Año 1 de Destiny 2. Entonces completas oleadas y tendrás ahí muchos cofres para abrir. Armaduras, armas, ¿no? Ahí está Shax para hablarnos. Armor set. Also, too, so this is an up-close and personal look, obviously, at this armor set, which will be available to everyone that goes ahead and jumps. Ahí está, será gratis para todos. Also, too, there's a Titan set and a Warlock set, we should also say. That you can go para ahead and cazadores. see the key art as well, but obviously this will be arriving on April 9th, so you'll get a chance to go ahead. La capa es diferente, está chulilla. Yeah, it's looking fresh. Pero bueno. I'm not too. I wouldn't be upset to go ahead and don that armor. Oh boy, and it's really interesting, like setting all these. So we're working on all this stuff because we're kind of waiting to finally see that set. Finally being able to. Para el emblema, stream de Bungie, lo tenéis fijado. El mío no. Right, so we're obviously equipped. We've got an armor set that we're going to go ahead and be chasing down, but we're now hanging out with Shax, and is that our site over there as well? Yes, that is our site. And one last chest I want to point out here. Oh, please. Último this one cofre. is going to be your hub for just grinding out weapons. So those Para farmear you'll armas. be collecting with Shax, you can just keep redeeming them here, and you'll be able to get all your guns here. Ahí consigues todas las armas. Here is we're bringing back the gift of the Thunder Gods. So if you need to catch up on your power level to make sure that you're like ready. Ese cofre es el cofre que le dijimos muchas veces a Bungie, yo se lo he dicho muchas veces en feedback que lo vuelva a traer porque era muy bueno, muy buena idea. Ese cofre para la gente nueva o que vuelve simplemente es el cofre de los señores estos de... el nombre raro, ¿no? Señores de electricidad, o como se llame, que te pone directamente al nivel de luz para poder jugar del tirón este modo de juego, el modo oleada, que lo trajeron por primera vez con la Dioses del Trueno, ahí está, con la temporada esta de los tesoros y la colaboración de Fortnite. Ahí está, que Shax es el dueño y es la estrella del lugar. Señores del nombre raro, ahí está. Ojos, Lord Shax, ojo lo que tenemos ahí. Contratos. Ahí está. Para desbloquear Super Black con timing. Ojo. Una llave para Super Black. Para eso. Yeah, right now it's pretty powerful. Simbionte. It's entertainment, but if you keep playing into the light, you'll be able to get access to the keys you need to unlock this. Get access to the shader. Ah, conseguimos un shader. Un shader, perdón, eso no se puede decir. Super Black, o sea, el de Destiny 1. El shader de Destiny 1. El super negro. A ver, ¡oh! ¡Dios! Ahí está, el shader de Destiny 1. A ver, se ve más oscuro por la estasis. Ponte una solar. Y eso es simplemente subiendo a Shax, jugando las oleadas. Pero se ve muy oscuro porque lleva la estasis. Es gratis. Al site. ¡Ojo! Espada, lanzagranadas pesado, el explorador. Han Yuri Dati. Sucesión. Ojo al lanzagranadas, el Ace Transit. Troleando. Y guillotina. Once you've completed the quest for that weapon, you're going to be able to unlock access to that weapon dropping as rewards. But there's two other really cool things that we can talk about there. One, we have these special limited edition appearances for the Brave Arsenal. Yeah. So completing these quests, you're going to get a Al completar esto, completas, o sea, consigues
el arma para poder farmearla. Y también, al completarla, puedes conseguir ahí aleatorias. Y la tumben, que le pones ahí el diseño ese, ¿no? The Mountain Top, cima de la montaña vuelve. Y tienen la per intrínseca ahí, básico intrínseco. Si completas, consigues esta edición limitada. Una edición limitada. Ahí está, reclusa. Será solo para... Es un ornamento ahí todo guapo, vale. Un ornamento todo guapo. De edición limitada. Si te veo a ti, pongo Bungie en otro lado, me cuentas, sí. Tienes que ver a Bungie, tenéis el enlace ahí. Ojo, filo entusiasta, pero filo entusiasta en el lado equivocado. So it's the ultimate I was there version with the limited edition on there, but other than that, after the final shape launches, people will still be able to get these weapons and keep farming for them. They have super cool visuals. Oh, the Hammerhead. Double perks in both trait columns, but they don't have any other gameplay differences. So if you've got a great base weapon... Vale, después de la forma final podrás conseguir las armas, pero no la edición limitada, está diciendo, ¿no? We're going to be able to test these out in a little bit. So obviously we're going to go through all of these here in just a bit. Chat, there's a taste of just a few. Abre eso, hombre, dame el shader. ¿Mantenimientos a la una? No sé, no he visto nada. Yes, I'd love to. So, one cool thing that you can do when completing these weapon quests that are available at our site is attune to a weapon. So I can do that now. A ver. Let's do Recluse. Yeah. So chat seems to be pretty hyped on Recluse. So. If you're looking around, you'll see there's all of these shacks everywhere. Which hay shacks por todos lados. Hologramas por todos lados de shacks. Working with and coming up with. And once you've unlocked attunement, you can just freely do this at any time. You can change your attunement any time. You can choose which weapon has a higher chance of dropping. So I'm going to do that now. Okay. There we go. Got our thumbs up, we're good. Get the affirmation from Shax, never hurts. Yeah, eso lo que hace es que puedes conseguir que dropee más el arma, está diciendo. Yes. So yeah, at any point you can just visit another one. I could even just go and, you know, eso desactivas. Reattune to my heart's content. Pero eso es para que consigas más fácil la reclusa, por ejemplo. Toma. So yeah, pick your favorites that you want to chase, and you'll have a much higher chance of getting them. ¿No? Elige el arma que quieras y podrás más, o sea, tendrás más posibilidad, más oportunidades de conseguir ese arma. Está bien. Mejorando el loot. Ahí está. Ojo, después de la forma final tendremos 100 espacios, no 1000. 100 espacios, de 600 a 700 espacios. Bueno, es poquito, Bungie, ¿eh? No está mal, pero bueno. Esos son los cofres como tenemos en los retos de Shure, que puedes elegir ahí las armaduras. Y las armas están al lado de Shax. No cruces por la pantalla, por la cámara, hombre. Una mujer, perdón. Chiquilla. Sí, que han revisado miles de armas que tenían. Oh, esa arma la visteis en directo jugando con ella. Os traeré gameplay. Tiene una per nueva, ¿eh? Esa calavera que es. Ahí está. Lash Stand. ¿Qué es eso de Lash Stand? Seeker, come cocos. Sucesión. Y Midnight Cup. ¿Armas crafteables? No. Pues no han dicho nada de eso, que yo sepa. Hay fe farmearlas. Sucesión. En las bajas de cuerpo a cuerpo granada ponía, no me he fijado, pero bueno.
Diferencia de esa sucesión con el que está. Esa sucesión es gratis para todos y el otro de pago. Y tendrá diferentes perks, imagino. Y diferente diseño, porque tiene un diseño por tiempo limitado. Reclusa con su perk. Ahí está. Maestro de las armas. Luna's Howl. Ahí tiene la perk y puedes conseguir pues otras, ¿no? Slide Chat, ¿vale? Slide Chat es, tiene la de curarte, tiene cargador mortal. Que es fácil de controlar su retroceso porque es Precision Flame, de precisión. 13 balas en el cargador. And then you can unleash those on Guardians to do massive damage. You can get it to that, but it requires a little bit more effort. And obviously, puedes conseguir derrotar a guardianes de 2 headshots, pero necesitas cargarlo más. So we had 2 hand cannons in this release, Midnight Coup and Luna's Howl. Sí, dos que de mano, bueno. We assigned those to 2 different designers. And there's a competition going on to see which one is more popular or is more effective. Sí, los dos de 140, pero este es adaptable y el otro es de precisión. El otro es solar, con lo que tenemos el artefacto todavía solar, te vas a hacer radiante más fácilmente, vas a reventar a Tokiski. Así que el Luna's Howl por ahora va a ganar a Midnight Cup 100%. Simplemente por ser solar. Y por el artefacto que tenemos ahora. Que te hace radiante de 3 hechos. Pim pam, ya está. Ojo, el fusil de Elsie es el de Destiny 1. Ahí está, sí, lo conseguíamos. Ahí está. Close to its original feel as we could manage, updated for the Destiny 2 sandbox. It's got a ton of cool new traits. It's really very strong, high impact. Está chula la mirilla, que tiene como el lince. It's running the Rewind Rounds book, which we made for Bolt of Glass. The D2 version, which harks back to the. Tiene Rewind Round como las armas de cámara de cristal. Se mome y despacito. Y yo no he visto la perk esa, pero bueno. Ahí está. Con granada cuerpo a cuerpo, su clase solar. Granada, su clase solar. Y cuerpo a cuerpo con su clase oscuridad. No. Los golpes finales con el arma te dan energía de granada si llevas su clase de luz y te da energía de cuerpo a cuerpo si llevas su clase de oscuridad. Ahí está. Es con el arma, ¿vale? Interesante. Ojo, las granadas de Rulk. Con perks actualizadas. Este es gratis. No se puede craftear, pero es gratis y tiene perks nuevas actualizadas. Y aparte tiene el rasgo ese nuevo, que es interesante. El rasgo de Rulk tampoco es de tamaño, ¿no? I think was that a limited edition ornament on the Recluse as well that you have over there? Yep. Sí. Las dos reclusas, son reclusas con edición limitada. There we go. Ahí está. Again, the ultimate I was there. As you go ahead and begin your showdown with the Witness, with the arrival of the final shape, doesn't hurt to have one of these sitting on your hip. Obviously, to go ahead. Bueno, id dejando en los comentarios qué os está pareciendo esto, tanto en YouTube ahora mismo como ahora en el chat aquí en Twitch. Estamos en Twitch. Dale. A ver, es Destiny, hay que lootear, pues obviamente te tiene que meter loot guapo. Bueno, yo creo que con el shader la gente ya se la está cascando, ¿no? Pero con el shader pues hay que jugar mucho. Os subiré la guía a tope desde el primer día. Y este es el lanzagranadas troll. Porque por todos lados, si jugabas Forsaken, te lo daba. Por todos lados. Abrías un engrama, este lanzagranadas. Completabas una misión, este lanzagranadas. Derrotabas a un bicho, este lanzagranadas. O se conseguirá la reclusa jugando las oleadas. ¿Y qué más? Tenemos guillotina.
Tiene el filo entusiasta en el lado equivocado, en el lado de daño. O sea, no va a ser para daño esta espada. Podrá usar, pero es que tiene en el lado equivocado el filo entusiasta. Está equivocado. Bungie, es en el otro lado. Esa pere en el otro lado. Parece es nuevo. Yeah, and this one has like the classic void perk combo of repulsive brace, destabilizing rounds. It's good fun and a lot of other strong. It just doesn't get old, honestly, yeah. And then of course we're also joined by Hammerhead, cabeza de martillo. Esa buenísima para crisol. Este de vacío. Es adaptable. El de vacío buena tienes la de la cámara de cristal. Claro, este va a ser más fácil conseguirlo porque son solo 3 guardianes. Más fácil conseguir 2 guardianes para jugar que, aparte tiene matchmaking, que es 5 para una incursión que no tiene matchmaking. No, pero bueno. Vamos, gameplay. Stasis, God. ¡Ojo! Rocket Jump. Rocket Jump. Esto es de... ¿Cómo se llama? Quake. Speedrunning. Ahí a tope. Y en el crisol también. Ojo, cuidado con esto en el crisol. Mucho troleo, ¿eh? Se puede hacer. Cima de la montaña, sí. Con esto se pueden liar muchos troleos para la derecha. Con esto se puede liar muchos troleos, ¿eh? Y muchos clipazos también. Cuidado. Que usas esto, te pones un sniper, no vas a tener mucha munición, pero bueno. Y te haces un tricho por ahí, ¿sabes? No vas a poder derrotar de impacto directo en el crisol. No vas a poder, como antes. Eso es lo que está diciendo. Norberto, muchas gracias por ese pedazo de Blaso 1, 6 pedazos de mesa y muchas gracias cuando vamos a ver ese montazo grande. Están todos por aquí. Ha dicho que no podrás derrotar de impacto directo con la cima de la montaña. Eso ha dicho. En el Kisol no. Impacto directo no, pero puedes saltar y liarse la parda a la gente. Troleando. Muchas gracias por el Prime, bienvenido, tienes ahí 21 pedazos motes, canal exclusivo, mi servidor disco. Serás mucho más sexy y conocerás a Manasoft en sueños. Como yo las otras noches, pero mucho cuidado. Que te come el pito. No broma. ¿Exóticos nuevos? No, por ahora no. No puedes iniciar sesión Destiny, hay que descargar actualización, pero no sé si han vuelto a servidores todavía o no. Estamos viendo esto. Sí, lo bueno de Reclusa y demás y estas armas que vuelven es que puedes conseguir cañones, cargadores diferentes, ¿sabes? Que antes, pues la Reclusa era perfijas. Cima de la montaña también perfijas. Aullido de luna perfijas, pues ahora puedes cambiar los cañones, conseguir otros cargadores. Que quiera que no, pues otros cañones, otros cargadores te dan más estadística de estabilidad o lo que quieras, ¿no? Las están ese que hace. Sí, la estuve usando los otros días en el Kisol. Os traeré gameplay. Y fíjate en la mirilla, que por ejemplo esta ametralladora tiene esta también, en la orilla está el aura de armería negra, ¿sabes? En la mirilla tiene ahí el aura del, ¿cómo se llama? El shader o diseño de armería negra. Las reclusas no lo tenía, por ejemplo. Buen detalle. No sé si habéis fijado, pero vamos, yo soy
O sea, detallista también, pero que me fijo mucho en los detalles, pequeños detalles. Son pequeños detalles que mira. So you can get a lot if you just keep yourself kicking and get all the way through there, keep the ADU up. There's a lot of guns to be had. So those folks who are going to dive into the Legend 50-wave version of Onslaught are going to be well rewarded for those efforts. Ahí está, quien llegue a la ronda final, los 50, va a tener mucha recompensa y muy buenas recompensas. Don Quijote, ¿qué tal? Saludos a todos, disculpad que no haya saludado. Saludados todos, muchas gracias por pasarse por aquí, muchas gracias por vuestro tiempo, os quiero a todos, muchas gracias por todo el apoyo, como siempre, grandes. Vale, que sí, el pulso sale del cofre. ¿Vale la pena regresar? ¿Lleva 5 meses sin jugar? Por supuesto que sí, porque tiene los deseos de Riven, avíselo a todo el mundo. Si alguien se pregunta, o algún amigo se pregunta, amigo o amiga, ¿vale la pena regresar? Sí, sobre todo por los deseos de Riven. Antes del 4 de junio te llevas ahí el mejor lanzagranadas del todo el juego. Apex Predator o Depredador Máximo, totalmente gratis. En sucesión, ahora lo puedes conseguir más gratis con esto de aquí, que es Into the Light. Así que, y también pues juega Into the Light y te preparas, porque tienes el cofre de los señores estos de nombre raro, los señores del trueno, y te va a poner a la luz, bueno, al poder, mejor dicho, para ver, o sea, para poder jugar Into the Light, del tirón. Es algo, en el feedback que le daba a Bungie, le decía, esto es lo mejor que habéis metido. Mucha más gente también se lo ha dicho a la comunidad, pero es que es lo mejor para gente nueva, para gente que vuelve del tirón. Empiezas a jugar, no tienes que farmear nada, o sea, farmear nada ni hacer nada. Del tirón empiezas a jugar ya, ¿sabes? Totalmente gratis. 9 de abril, sí, 9 de abril. Las armas base del arma, o sea, sí, la forma base del arma se podrá conseguir después de la forma final, pero el diseño exclusivo que tiene, por ejemplo, ese doradito, eso no. Diseño exclusivo es solo antes de la forma final, pero las armas se podrá conseguir. Vale, también podrás conseguir armas con per fijas, que ha dicho la chica antes, al completar la aventura. Que son per, las per fijas son per que pone Bungie, que son sus más favoritas. Para que Bungie le pone la esa favorita suya, no es necesariamente que sea el mejor combo, pero pues son favoritas que ellos piensan, creen, sienten que son divertidas también. Porque no olvidemos que Destiny también pues es un videojuego y hay que divertirse jugando también. One guaranteed copy of a limited edition of each weapon with that curated tool. Yeah. See, we're getting again. I think obviously Tom is here in the heat of battle. Riesgo, ¿qué haces? ¿Pero una hostia? Es broma. Canjeado, golpe en la frente. Las nuevas super serán gratis. Forma final. No, en teoría son de forma final, creo, no me acuerdo ya. Sí, te estás cargando cuerpo a cuerpo, pues en su clase de oscuridad. ¿Qué más tienes? Sucesión. Que se ve así de espalda como si fuese un Jedi, ¿no? ¿No? Como tiene así la capucha más... O sea, no está pegada a la capa, la típica capucha de capa que es todo una hoja entera. Tiene la capa cortada más la capucha, parece como un Jedi, ¿no? ¿Quién es el mensajero de Dios? Igualmente, la capa la pondría más estilo Destiny 1. Es el mensajero del mensajero. O sea, un poco más grande.
¿no? La capa. Es que en Destiny 1 tenemos muy buenas capas, los cazadores, tío. Pero bueno. ¿Se puede usar cuál es? En español no me acuerdo, lo usé el otro día en Crisol. Proceso de por qué las perks pues, que han puesto pues están juntas ahí y tal. Chiste de Siri. Ahora ponemos chiste de Siri. Que mira muchos datos, mira cómo está el sandbox y mira también las perks que más usa la comunidad. Ah, no, este también tiene el diseño así como... ¿El recluso también lo tenía? Bueno, me he fijado. Pues esta también tiene el diseño de... O sea, las rayitas estas de armería negra. La mirilla. But yeah, that's a pretty sweet perk. If we could bring up the description of that when Tom is out of danger. A ver, ¿nos lo enseñas? There was one, it was on Blast Furnace, I think. Sí. Blast, cinético. Pulsos, ahí está. Ha dicho que esa perk se llama Lash Stand aquí, en esta build que ellos tienen del juego, pero en el juego final, cuando salga el 9 de abril, se llamará diferente. Armas, o sea, los golpes finales con esta arma te dan daño. Los golpes finales con granada o cuerpo a cuerpo te dan un boost más de daño que se puede stackear. Vale, gran perk, es decir, una perk de daño. Como espadachín y el otro de la granada juntos. Es eso, espadachín y el de granada juntos. Ahí se llama Lash Stand en esta build de juego que ellos tienen, pero el juego final se llamará diferente, esa perk. Yeah, if players have a favorite shader that they want to put on a weapon, they can remove it and put the shader on. Yeah, that's true. Can't shade the ornament. You can go ahead and photo finish it. ¿No cree que muestren estos gameplays son muy lentos? ¿Eh? ¿No crees que los que muestran estos gameplays son muy lentos? Este está mostrando el juego. Como en el E3, en un E3 no ves super gameplay súper rápido, porque no ves nada. Aquí te está mostrando pues cómo funciona el arma, lo que hace. Déjale jugar. Déjate que te muestren las cosas. Si me ponen a mí a jugar, seguramente me vas a ver volando por ahí, saltando, haciendo el loco, y no te voy a mostrar nada, y no vas a ver nada. ¿Sabes? Tendrás que ver exactamente cosas lentas para... ¡Hostia! ¿Se las ha visto ahí todas las aventuras? La lista de izquierda todo lleno de aventuras. Te está mostrando cosas para que la gente, pues... entienda lo que está pasando. ¿Qué más da como juegue el chaval? Sí, es mostrándote las cosas. Cómo está usando el arma. ¡Que te muere! Uy. Han preguntado por la mejor... por su arma favorita. La chica ha dicho que cañón de mano, el aullido de Luna, ha dicho. ¿Qué le gusta más? No tiene munición. El chaval este que le gusta más reclusa y el lanzamisiles. Que le gusta más las armas cuerpo a cuerpo, como encima de la montaña. ¡Oma! ¡Ole! Encima con las tasis, que haces eso y te caes. Con el aspecto. Te tiras. Hostias, usas encima de la montaña, con la granada que tiene, usas eso, se lo tira a un guardián en el crisol, la granada que lleva, y te tiras de cabeza al suelo y lo revientas. Eso hay que editarlo para YouTube, que si no YouTube no monetizas. Hay que editar ya dos cosas.
Lo del shader y esto. Es una review, no es sprint run. Ahí está. Es que sí que yo os quejáis por todo. Madre mía. Ahora va un chaval ahí y hace las cosas rápido y dice, y yo, porque va muy rápido, no se ve nada. ¿Por qué va tan rápido? Disfrutar de las cosas, hombre, disfrutar de las cosas. Ellos que soy muy positivo, entonces, bueno. No abierto el cofre y yo. Abre el cofre. Abre el cofre y yo. Abre el cofre y yo. El cofre. No. Oh, very nice. Before you have to wait for it to expire or like switch off the weapon. Yeah. And then the catalyst, instead of just giving you damage resistance, now gives you a void overshield, which of course also gives you damage resistance, but can tie. He abierto un catalizador, no sé qué arma ha dicho. Very nice, honestly. Yeah, between that, Devour, the whole nine. Obviously, there's going to be a lot of mobile weapons. Survivability as well. It also decreases enemy accuracy against you, similar to the always-on-time Sparrow. So yeah, you've got a ton more like damage resistance. You've got an overshield, and enemies are missing you all the time. So it's combined with being able to launch yourself up into the air easily with mountaintop. Yeah. That's also too. Actually, we got a question from chat that is. La escopeta de Sarek. The new perk and Golden Tricorn. They sound pretty similar. They do have kind of Que te da sobre escudo y todo. The Golden Tricorn bonus is large, but doesn't stack once you get it. So the uptime on the new perk, whose name I can't remember. Yep. It's not in this book. Changed it. Is that the uptime is higher? Excellent. Okay, makes sense. Also, it's we got another chat as well. Chat question, pardon me, I should say. Will the weapon ornaments for Luna's Howl and the Recluse be equipable for the new versions of those weapons? Yes, they will. Oh, awesome. Both for the base versions and for the variants, you can equip any ornaments that you've got. Sí, que si tienes ornamentos antiguos, se le puede equipar a cualquier arma que lleves de reclusa o tal, que tenga sea antigua y tal. Might go ahead and check through the databases. They might have noticed something potentially. Yep. Yeah, we can't say yes or no, but maybe. Firm maybe, certainly. Excellent. All right, so we're doing a pretty good job here. Tom, I got to say, it seems like you're making some pretty good quick work of these lost sectors. Yeah, I mean, it's like he's played them before. Maybe once or twice, potentially. La granadica. Ejecútalo. Hazle un baile. No, los puntos. Actually, also too is, you know, as you've kind of been helping sort of build a lot of what Into the Light is going to be, you know, what was the role that these weapons? La gente que trabaja en Bungie se le cae el pelo, sí, de leer las tonterías que ponéis, sí. No todo el mundo, sino algunos. That we've kind of set aside, at least in the Crucible and other spaces, and now in this kind of dire time with our backs against the wall, we need to, you know, kind of set aside those conventions and you know, really take every advantage we can in the fight against the witness. ¿Sale así la reclusa? Sí. Correcto, oui. Afirmativo. Elemental. Cierto, verdad. Or if you want to catch up, and we're going to give you the weapons you need to be ready for the yes. final shape. Like, as long as you show up every week, you do the work, you're going to get like an incredible arsenal. Sí, que si llevas mucho tiempo sin jugar, si has dejado de jugar, si vuelves ahora tendrás un gran arsenal de armas para luchar en la forma final y, sobre todo, totalmente gratis. I just got word from back at home that also Noah is apparently back at home after last week's stream in chat, cheering everyone on. So if everyone out there wants to give him a quick yeah, great in chat, now's the time. Están pidiendo preguntillas, ¿no? ¿Cómo las obtengo? Jugando a Into the Light, totalmente gratis, 9 de abril. 2 semanas. La semana que viene llega el estandarte de hierro. Tendrás que farmear multimatch y el lanzagranadas del estandarte, totalmente gratis también. Lo único malo, tendrá mucho skill base, matchmaking, yo creo. Yo creo no, lo tendrá 100% porque el estandarte lo pusieron así, pero bueno. A perder el pelo toda la semana que viene. Desde hoy tenéis descuento, 20% de descuento en plata, código Daykyri en la tienda de Bungie. No existe eso, pero estaría guapo. En el culo, dale, toma.
going. There's this whole conversation and how we want it to feel when you open the chest and all this stuff, and all these people working together doing tech stuff to make sure it all worked great and everyone doing their part, and then finally getting in there and just running through and seeing everything just like I guess all of your work just like flying through the air to space. Was just really satisfying and it really felt. Está hablando la chica de que es muy satisfactorio pues trabajar durante tiempo y después abres un cofre y sale ahí pues, todo el trabajo que has hecho, ¿no? Que el trabajo de hacer las armas y después las usas. Todo bien, ¿sabes? Fijaos cómo habla la chica, toda ilusionada, del trabajo que hace. Eso es bonito también, porque se ve que le gusta lo que hace. Focolazo, tranquilo, que quiere tú, ¿Quieres pelea? Arremaneo. No broma. Actually, also too, we got one more quick question from chat that caught my eye. Is the Master of Arms perk as powerful as before? No, it's had to be toned down a little bit. Fair, yeah. Yeah, it's still very strong. Nos dice que las armas siguen estando tan rotas como antes y ha dicho no. Le hemos bajado un poquito. No están tan rotas, pero siguen estando bastante bien. Ha dicho. Sí, Chuck. ¿Dónde está Chuck? ¡Ojo! Dos cañones de mano. Saca el aullido. Saca el aullido también. Sácala, el aullido también. Dale. La verdad es que la mirilla del golpe de medianoche es muy limpia. Es así, ¿no? Sí, carga explosiva y temblores cinéticos. Pretty sure this is still the highest aim assist of any legendary handgun in the game too. Oh, is that so? Yeah. Dicen que es el combo que más daño tiene. Friedrich, creo que no. Friedrich no lo han mostrado. Este es el combo más alto de daño para cañón de mano, dicho. Bueno, podríamos debatirlo. What else? I think the role that we've got here on Edge Transit, which is Cascade Point left column. Being able to just like mag dump a whole drum grenade launcher, it's really strong. The burst damage potential is wild. Hablando sobre el lanzagranadas que tiene punta de cascada, que por ejemplo pues puedes soltar el cargador y hace mucho daño. Recomienda comprar 3.000 de plata si quiere algo de arena. Sí, tenéis ahí descuento hoy. Charlie, ¿qué tal? Tema de los emblemas, transmisión de Bungie. Emblema Bungie, tienes el enlace ahí pegado. Those give you the curated ones, right? Yes, those are the curated ones. So pretty much that's a guarantee that you can get them. But anytime you have a brave weapon, there's a chance that it will have the double perks and the awesome appearance on it. So that was actually a really fun thing. Sí, podrás conseguir las dobles perks en las columnas y el diseño. Like you'll be in a playtest like, oh, I got one, I got a limited edition one. It's just a really fun feeling. Even just that excitement of like when you're, out Y there. que seguro que la comunidad se va a ilusionar al ver que tiene un arma con el diseño y todo guapo. Like that moment's always pretty rewarding, honestly. So as a quick reminder to everyone in chat, so the Brave Arsenal will be able to drop from Onslaught at every stage, was it? Every 10 levels? Yes, every set. Excellent. Cada 10. Thank you very much. Bueno, every set. We have the experts here, obviously. Cada 10, ¿no? Cada set, cada 10, cada cambio, ¿no? Which lost sector is going Te caerá un arma. I don't know what it's called, but it's on top of the rocks here, I think, right? That's where it's at? I'm trying to remember. So you just go ahead and drop on down in. Well, there it is. Yeah, there we go. ¿Descuento de plata? Sí, 20% de descuento hoy. Can't die from full damage. True, that would. Who could possibly do that? That's what we ¿Hasta cuándo el descuento? Es esta semana que viene. Descuento. 2 de abril, es solo una semana. Desde hoy, 26 de marzo, al 2 de abril, una semana. Bueno, apunta al 1 de abril, porque el 2 de abril, seguramente, como hoy, haya mantenimiento
yo siempre recomiendo que apuntéis si vais a hacer algo prueba de Osiris o hay algo juego de guardianes, ahora con la plata, apuntad siempre un día antes del reseteo, porque el reseteo, el mismo día del reseteo va a haber mantenimiento, o muy probable que haya mantenimiento y no pueda jugar y F, ¿sabes? O hacer algo antes del DLC o una temporada, siempre al lunes, porque si no, el martes se puede liar. Toma, toma. 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 Sí, ¿cuál es la inspiración de traer de vuelta estas armas y demás? ¿Por qué Chuck? Pues bueno, Chuck es que tiene todo este armazón, armatostes, no, arsenal. No parece un Jedi por la capa, pero por detrás. Ponme el shader. Oh. Yo ya. ¿Te imaginas? Ya acabé. No aguanto más. Es un Jedi. Ahora sí que parece un Jedi. Y ese shader gratis. Tienes que subir Chuck jugando ahí muchas oleadas y consiguiendo una llave. Y desbloqueas ahí, como he dicho, como lo de Venom. ¿Cómo se llama eso? Un bicho raro. ¿Cómo se llama el bicho de Venom? Lo ha dicho perfectamente el nombre. Rápido, en el chat. Simbionte, ahí está, un simbionte. Tiene un simbionte cerrado Chuck. ¿De dónde lo ha sacado? No lo sabemos. Sus cosas ocultas, sus secretos. Un simbionte con la llave, lo abres y te llevas el shader. Es el shader de Destiny 1. El que tenemos en Destiny 1, que es completamente oscuro. Simbionte, simbionte, simbionte. Sí, desenfreno y clientally. Sí. Os traeré los gun roll como siempre. Las armas, gun roll, God y también divertidos. Simbionte, sí va. No, pero es un simbionte oscuro, no es rojo. He dicho rojo y he pensado rápidamente en otra cosa, ¿eh? ¿Cuándo llegan esas armas? 9 de abril. ¿Ya se puede entrar? Vale. Reseteo semanal. Se acaba de abrir los servidores ahora. Bueno, dejadme en el chat ahora, que más o menos está terminando. ¿Ha cambiado de opinión lo que teníais desde el primer streaming, lo que visteis ahora con el loot? A ver, ese es Destiny. Lo importante realmente no es tanto la actividad, sino también el loot, ¿no? A ver, la actividad es importante, pero el loot mucho más, porque es de eso el juego. Está Iron Banner, no, Iron Banner la semana que viene. ¿Ha cambiado la opinión que teníais? ¿Sí o no? ¿Han mejorado Daykyri? Perfecto. ¿Vas a jugar ahora? Pues a lo mejor sí. Vale, perfecto. Me vale. Ya está. Kelsey been keeping it warm for me in there. That's true. All right, fair enough. Yeah, and again, we can use some sword logic later to expand it when the time comes. But for right now, we've gone ahead and done our job. Well, for starters, thank you all so much for taking time to join us to talk us through. Importantísimo. 1000 espacios más en el depósito, por si alguien ha llegado tarde ahora. Tendremos con la forma final 4 de junio 1000 espacios en el depósito. Así que podremos farmear lo que quieras ahora mismo. 1000 espacios en el depósito. Vale, siguiente semana. Misiones exóticas. Misiones exóticas la semana que viene y armas crafteables. Y también los mapas del crisol. Semana que viene. Y
sorpresas adicionales.